Bueno, somos conscientes de la heterogeneidad ambiental en todos los campos. Es clásico cada vez que recorremos un lote con un cliente que nos vaya contando. En esta zona el lote tiene mucho más potencial, o estaba arriba de la máquina y acá el trigo me daba 8.000 kilos y acá estaba en otra parte del lote con mucho menor potencial y acá me daba 2.000 kilos y la cantidad de insumos que aplicamos es la misma. Con lo cual ahí nos surge una disyuntiva, es decir, cómo podemos estar aplicando la misma cantidad de insumos, la misma tecnología a zonas con diferente potencial. La agricultura por ambientes o el trabajo georreferenciado nos viene a brindar una solución importante. Nosotros con el proceso lo iniciamos con recorridas al cliente, con un primer paso de la georreferenciación de los lotes. Ir con el GPS, marcar los extremos de un lote e iniciar con la georreferenciación de los lotes. Esa georreferenciación la cargamos al GeoAgro y esa información se envía al centro de trabajo de ellos, donde ellos nos van a devolver un mapa de productividad. Tratando de explicar un poco lo que es un mapa de productividad, yo lo veo como es el resultado de una acumulación de índice verde de diferentes momentos del año, de diferentes años, y por ende va a tener diferentes cultivos y va a tener diferente marco agroclimático. Esto le saca el ruido de lo que nos puede llegar a ser esas fuentes de variación y tenemos un mapa promedio de estas diferentes índices verdes que es el resultado que tiene como resultado el mapa de productividad. Ese mapa de productividad va a ser la base sobre la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Cada vez que vayamos a un lote, lo vamos a ver a partir de nuestro mapa de productividad, que nos va a estar determinando zonas o ambientes con diferente potencial. Después va a estar la cuestión agronómica de poder explicar por qué una zona tiene un mayor potencial que la otra. Y ahí es donde viene el muestreo dirigido o la validación a campo, que nosotros lo hacemos en una misma etapa. Cuando vamos a validar ese mapa de productividad, lo enganchamos con el muestreo dirigido. Muestreo dirigido en el cual vamos a ir a sectores específicos de ambientes de alta, de media y de baja productividad para tratar de caracterizarlos a nivel edáfico, es decir, textura y cuestiones químicas, y a la vez tratar de en ese momento, en esa recorrida en el lote, validar de que ese mapa de productividad esté correlacionando con la potencialidad real del lote. Terminada la validación a campo y ya con los análisis de suelo con sus cuestiones químicas y texturales, esa información es analizada junto con el cliente y ahí es cuando se define el plan de acción. El plan de acción es, en función de la rotación y del cultivo que se va a realizar, es definir los mapas de prescripción. El mapa de prescripción no es otra cosa que definir a un ambiente X una dosis X, con lo cual nosotros el mayor grado de contacto que lo tenemos es con el tema de fertilizantes, con lo cual a la hora de definir dosis de fertilizantes cuando empezamos a jugar con los ambientes, las productividades y los modelos de fertilización que vamos a realizar. Y ahí es cuando nos involucramos en la generación de esas prescripciones para que luego los Terragator hagan la aplicación variable, sea de fósforo, sea de nitrógeno, sea de azufre, en función del momento en que estemos entrando en los diferentes cultivos. Ahí la agronomía sigue siendo la misma, acá no es que cambia la agronomía por una cuestión de estar trabajando con agricultura de precisión. El único cambio es que vamos a empezar a dejar de ver a un lote, sino que vamos a empezar a ver 3 ambientes, con 3 realidades, 3 potenciales y 3 modelos totalmente distintos. Modelos de alta productividad, donde el potencial es mucho mayor y como es mayor el potencial, mayores van a ser las necesidades. El modelo de fertilización va a ir acorde a ese potencial. En el otro extremo vamos a tener planteos o modelos de baja productividad, donde las necesidades van a ser mucho menores. Y ahí es cuando se genera esa redistribución de los insumos. Después va a ser función de cómo es la participación porcentual de cada ambiente
en si ese mismo lote terminamos gastando la misma cantidad de fertilizante más o menos. Si un lote tiene 33% de alta, 33% de media y 33% de baja, ahí es una redistribución ecuánime y la dosis promedio iba a ser lo mismo que si hubiésemos trabajado a dosis fijas. Si queríamos gastar X cantidad de insumo a dosis fija, la vamos a terminar gastando de la misma forma a dosis variable. Pero como no sabemos cómo es siempre la partición porcentual de los lotes, hay lotes que gastamos más y hay lotes que gastamos menos. Acá lo que tenemos que tener en claro es que lo que estamos haciendo es una redistribución de los insumos. Generada la prescripción, la maquinaria va al campo, hace la aplicación correspondiente y nos devuelve un archivo respuesta. El Terragator en este caso, o cualquier maquinaria que haga su labor, está devolviendo un archivo respuesta. Esto es muy importante a la hora de hacer una especie de auditoría de las aplicaciones, en el sentido que muchas veces pasan cosas en el campo que después no las podemos terminar de ver porque no estamos todo el tiempo en un contacto directo con las aplicaciones. La posibilidad de tener un archivo respuesta, de poder ver la aplicación, cómo fue, a qué velocidad se hizo, a qué hora se hizo, qué dosis tendría que haber tirado, qué dosis tiró, es una información muy rica a la hora de poder hacer una auditoría de la aplicación, y cuando no pasa nada, normalmente los archivos respuestas quedan guardados en el GeoAgro, pero cuando tenemos algún inconveniente, de algún problema, algún chancho de una aplicación, algún problema, llamémosle X, los archivos respuestas son una fuente importante de información para poder encontrar una explicación a ciertos problemas que ocurren en el campo. Luego de haberse generado ese mapa respuesta, lo que queda es que el cultivo avance, y normalmente es cuando empieza el monitoreo de los cultivos, el monitoreo de los lotes, y normalmente la posibilidad de hacerlo georreferenciado, es decir, ir a un lote, sacar un waypoint de donde hicimos el muestreo, pongámosle un muestreo de insectos, la posibilidad de entregarle al cliente el waypoint de donde se hizo el muestreo con las correspondientes observaciones, si se encontraron insectos, qué tipo de insectos, si no se encontró nada, pero todo georreferenciado. Es una forma de que el cliente, ante un problema puntual, sepa a dónde ir. Hoy cada vez más son los lotes más grandes, con lo cual la posibilidad de que sea georreferenciado también es un valor agregado a la hora de realizar un monitoreo. Y nuevamente, como cuando pasó el Terragator y generó su mapa de aplicación, en este caso va a pasar la cosechadora y va a ser no un mapa de aplicación, sino un mapa de cosecha, donde nos va a estar determinando de forma georreferenciada cuál es el rendimiento, cuál es la humedad, a qué velocidad estuvo trabajando esa cosechadora, en qué horario del día lo hizo, y toda esa información nuevamente es una información más que interesante para guardar y analizarla. Y es un punto importante en el cual los contratistas tienen que tener toda su maquinaria calibrada, como nosotros cuando fuimos a hacer la aplicación se calibró la máquina, la cosechadora va a tener que estar calibrada para tener un dato lo más cercano a la realidad posible. Como tenemos un mapa de aplicación, también tenemos un mapa de cosecha, es decir, que tuvimos ingresos variables y egresos variables. A lo que voy con esto es que a un lote no se aplicó el insumo de forma dosis fija, sino que se aplicó de forma variable. Cada ambiente va a tener un costo directo y va a tener un ingreso directo distinto, es decir, vamos a tener ingresos y egresos por ambientes, con lo cual eso nos permite hacer un margen bruto por ambiente, y en el análisis de campaña, cuando vamos a cerrar la campaña y vamos a tener el lote 24 rindió 5.200 kilos, el ambiente de alta productividad va a tener un rendimiento con un ingreso y un egreso determinado, y el ambiente de baja productividad va a tener su margen bruto con un ingreso y un egreso determinado. Normalmente cuando analizamos márgenes brutos de un lote, ese margen bruto puede llegar a ser positivo, pero posiblemente el ambiente de alta productividad está subsidiando el ambiente de baja productividad. El ambiente de baja productividad estaba teniendo insumos o recursos de más, y ese margen y el rendimiento que estaba generando ese ambiente de baja productividad no llega a cubrir sus costos, y estaba siendo subsidiado por el ambiente de alta productividad, que tal vez tenía más techo. Con lo cual, la posibilidad de tener un mapa de rendimiento, es decir, tener rendimientos por ambiente
y si a eso lo cotejamos con los costos directos por ambiente, nos permite tener un análisis de campaña por ambiente. Determinar bien cuál es el margen bruto del ambiente de alta, de media y de baja, y en función de esos márgenes brutos, redireccionar la empresa y revalidar las decisiones que tuvimos agronómicamente en función de al ambiente de alta productividad usamos un modelo X de fertilización o usamos una densidad determinada en maíz o en soja, y ese análisis de campaña es un análisis de campaña mucho más profundo. De agricultura de precisión al modelo de manejo que tenemos con los clientes, al vínculo que tenemos con los clientes, nos ayuda de gran manera. La posibilidad de tener la información mucho más ordenada, cada vez que recorremos un lote y hacemos un monitoreo, la posibilidad de llevarnos la georreferenciación de ese muestreo, la posibilidad de hacer análisis de suelos georreferenciados y poder hacer una historia del lote, y en este caso ya empezamos a trabajar del ambiente y hacer curvas de movimiento de fósforo, cómo va variando el fósforo, porque volvemos siempre al mismo lugar de muestreo. Son todas cosas que le dan una fortaleza a la relación, al vínculo con el cliente y a la posibilidad de brindar un servicio cada vez más profesional.